Hola y bienvenidos a un video explicativo del método deductivo. Es usado en la ciencia y principalmente en las matemáticas, de manera más objetiva en la geometría. Este método consiste en encadenar conocimientos que se suponen verdaderos, de manera tal que se obtienen nuevos conocimientos, es decir, obtener nuevas proposiciones como consecuencia lógica de otras anteriores. En matemáticas a esto se le conoce como conjetura o conjeturar, donde normalmente a través de verdades matemáticas se obtienen nuevas proposiciones como teoremas. Vamos a visualizar un ejemplo de cómo se van desencadenando estos conocimientos. Concepto de punto y recta dan o entran a noción en el plano cartesiano, en donde ya se pueden graficar coordenadas y funciones. Con la gráfica de funciones se da conceptos de lo que es continuidad y discontinuidad. Seguidamente se quiso calcular el área bajo la curva a través de la suma de Riemann. Después se da un concepto más formal de la integral, dado dos fronteras A y B. Hay que tener en cuenta que no todas las proposiciones son consecuencia de otras. Hay algunas que se aceptan como ciertas por sí mismas, como los axiomas y postulados. El axioma es una proposición tan sencilla y evidente que se admite sin demostración. Por ejemplo, el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Y es que si analizamos la proposición, nuestro cerebro automáticamente lo detecta como verdadero. No hace falta pensar mucho para poder dar como cierta esta proposición. El todo es mayor que cualquiera de sus partes. Otro ejemplo de axioma que fue tomado de los axiomas de los números reales es el siguiente, que se conoce como axioma o ley de tricotomía, que dice: si tenemos dos números reales, A y B, solo puede haber una relación y solo una entre ambas literales. Esto es que el número A sea mayor que B, que ambos números sean iguales o que el número A sea menor que B. Seguimos con el postulado. Es una proposición no tan evidente como el axioma, pero que también se admite sin demostración. Con cualquier centro y cualquier distancia se puede trazar un círculo, y es que esta proposición es muy evidente. Es un hecho de que con un centro y cualquier distancia que se dé entre ese centro, se puede trazar un círculo. Otro ejemplo es: en una recta hay infinitos puntos. Viene aquí lo mejor de las matemáticas, que son los teoremas, y es que en los teoremas encontramos belleza. Muchos los consideran como arte, de hecho es un arte entender un teorema, conocer un teorema, disfrutarlo es un arte. Y es que los teoremas es una proposición que es demostrada. La demostración consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la proposición. Por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras, que dice así: en un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de sus catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa. Cuando ya se tiene dado qué es un teorema, de aquí vienen o surgen los corolarios, que los corolarios es una proposición que se deduce de un teorema como consecuencia del mismo. Por ejemplo, del teorema de Pitágoras se tienen los siguientes tres corolarios, que estos tres corolarios es cómo obtener el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C, dado que ya se demostró el teorema de Pitágoras. También podemos tener teoremas recíprocos, que el teorema recíproco es más o menos que dice: la hipótesis y la tesis del recíproco son respectivamente la tesis y la hipótesis del otro teorema,
que en este caso se llama teorema directo. Suena un poco confuso, pero se dará un ejemplo. En el del teorema, la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale dos rectos. De este teorema surge un teorema recíproco, que es si la suma de los ángulos interiores de un polígono vale dos rectos, quiere decir que el polígono es un triángulo. Y es que en esta última proposición del teorema recíproco, la hipótesis es que tenemos un polígono cuyos ángulos interiores suman dos rectos. De aquí viene la tesis que dice que el polígono es un triángulo. Esa sería la tesis. Ojo, hay que tener en cuenta que no siempre los teoremas recíprocos son verdaderos. Hay algunos que resultan ser falsos. Viene ahora el lema. El lema es una proposición que sirve de base a la demostración de un teorema. Es como un teorema preliminar a otro que se considera más importante. Por ejemplo, para un punto P sub 1 y para otro punto P sub 2, se tiene que la distancia entre ambos puntos viene dada de la siguiente expresión, que es la raíz cuadrada de la diferencia de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Y es que para poder demostrar esta ecuación se tiene que mencionar el teorema de Pitágoras. Bien, esto ha sido todo, espero y les haya gustado. Nos vemos la próxima con más videos.